Dios te bendiga, bienvenido a casa del Padre. Vamos a cantarle al Señor esta noche. Hágalo, vamos a tener un tiempo hermoso en la alabanza antes de recibir la enseñanza. Y escuche lo que dice este salmo, es un testimonio que seguramente también es el de usted. Dice: clamé a ti, Señor, como supliqué. Escúchame, Señor, apiádate y ayúdame. Entonces Él transformó mi dolor en danza, me quitó mi ropa de luto y me vistió de fiesta, para que pudiera entonarle alegres alabanzas en vez de yacer en el silencio de la tumba. Señor Dios mío, proseguiré expresándote mi gratitud eternamente. Hoy no podemos quedarnos en silencio, tenemos que entonarle alabanzas con alegría al Señor, expresándole nuestra gratitud por siempre. Vamos a cantar donde quiera que estés. Si estás con tu familia, si estás con tus amigos, contágiale ese gozo que el Señor te ha dado. Vamos a testificar. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor. Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Sonríele al Señor, levante sus manos, aplauda, alabe a nuestro Señor. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi dolor. Su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Él hizo lo que nadie podía hacer por nosotros, transformar todo el dolor en gozo, en alegría, en alabanza. Nuestro Dios merece toda la honra y toda la gloria. Somos testimonio vivo de lo que Él hace. La alegría del Señor. La alegría del Señor. La alegría del Señor. La alegría del Señor. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza.
se ha convertido en nuestro gozo. Él es nuestra alegría. Hay cosas que aún no llegan a nuestra vida, hay cosas que aún no llegan a tu vida y a lo mejor algunas nunca llegarán, pero no por eso tienes que sentirte incompleto, porque nuestra plenitud es tener el amor del Padre, tener a Jesús como nuestro Salvador y al Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros. Dios es por nosotros, con nosotros y en nosotros. Así que ¿qué más nos puede faltar? Dice el Salmo 73, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vamos a decirle eso al Señor: eres lo que más deseo, lo único que deseo. Puede que falten todavía muchas cosas y aun si no llegan, te tengo a ti y eso me basta. Eso es más que suficiente. Extiende tus manos al cielo. Alza tu mirada al cielo. De ahí viene tu socorro. Dile al Señor esta noche: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y no deseo nada más. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Así es, Señor, no hay nada más importante. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Y nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Jesús, tú eres nuestro anhelo.
Estamos completos en ti. Dígale: Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Te tengo a ti, dígalo con sus propias palabras: nada me falta contigo, no me ha faltado nada, no he sentido carencia de nada porque tú lo llenas todo. Aún en medio de otros podrían ver necesidad, yo solamente veo tu provisión, veo tu cuidado, veo tu protección, tu amor. Siento tu presencia. ¿Qué más podríamos pedir? Él es todo lo que necesitamos. Bienvenidos a nuestra última clase en la serie de los 5 ministerios. Hemos tratado el ministerio de los apóstoles, de los profetas y evangelistas, y hoy concluimos con pastores y maestros. El apóstol Pablo mencionó en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué finalidad? Esto es importante. Versículo 12 al 14 dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, perfeccionar, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Algo quiero decir para iniciar, porque usted sabe, hay mucha gente que rechaza el ministerio apostólico profético. Ellos simplemente dicen: eso ya pasó, eso ya no es para ahora. Lo dicen como si ellos fueran mayor autoridad que la Escritura. Sin embargo, cuando uno lee los propósitos para los cuales están establecidos estos ministerios, es obvio que no hemos alcanzado la finalidad que da razón a la provisión de estos ministerios. No la hemos alcanzado. No hemos alcanzado la unidad, no hemos alcanzado el conocimiento, no hemos alcanzado el varón perfecto, no hemos alcanzado todo el propósito. Y mientras no lo alcancemos, a mí me parece y me queda claro que todos estos ministerios están vigentes. Así que llegamos al cuarto de los ministerios: pastores. En Jeremías 3:15, Dios promete a través del profeta: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 11 al 13 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El ministerio del pastor es uno de los más hermosos y uno que se comparte directamente con nuestro Señor y Salvador Jesús. Ser un pastor y escuchar al Señor decir: yo soy el buen pastor, es hermoso. Pero el estándar se pone muy alto para todos aquellos llamados pastores, porque el buen pastor da su vida por las ovejas. Esa es una de las cualidades de alto nivel. Si uno se considera pastor, para empezar, necesita entender el espíritu sacrificado del pastor. El pastor da su vida por las ovejas. El pastor en el ámbito normal, natural, un pastor de ovejas es alguien que pastorea ovejas, pastorea cabras. Y en Palestina esto era muy común. En Palestina había muchos pastores. Hay muchas referencias a ovejas y pastores a lo largo de la Biblia. Muchas figuras importantes en la historia de Israel fueron pastores. Hablamos de Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, Moisés, David, el pastor de Israel. Las ovejas tienen un valor especial en la medida de la atención, en la medida del trato que se les daba. Una oveja era valiosa si tenía la guía, el cuidado, el alimento. Entonces, las ovejas eran valoradas. Nosotros como pastores
tenemos que ver la calidad de las ovejas que pastoreamos. Desde buen alimento, buena guianza, buena protección, que las ovejas que tú pastoreas se refleje la calidad de la alimentación, la atención, el cuidado y la guianza que tienen por aquel que es llamado su pastor. Debe haber algo notable. Cuando Pedro era oveja del Señor Jesús, y cuando él hablaba, reflejaba el aprovechamiento y la identificación con su pastor. La gente le decía: tú eres uno de ellos, tú eres de ellos, te reconocemos por tu habla, por tu estilo. Se mostraba el aprovechamiento. Usted tiene que darle la calidad, el valor, la estatura a sus ovejas y cuidarlas, porque las ovejas tienen una cualidad negativa. Las ovejas se pierden fácilmente. Fácilmente se pierden las ovejas, y una vez perdidos están indefensos. Por eso es que el maligno siempre va a intentar dañar tus ovejas, dañarlas, separarlas del rebaño, por cualquier cosa. Cuando usted se sale de un rebaño donde usted está y se pierde, se aleja de Dios, se queda en casa, deja de ir al rebaño, se pierde fácilmente, porque esa es una cualidad de las ovejas. Y una vez perdidos, una vez alejados del rebaño, están indefensos y el maligno fácil puede destruirlas. Por eso hay que tomar en cuenta lo que dijo el Señor en Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ese es el valor, ese es el entendimiento, porque las ovejas se pierden fácilmente y están indefensas, no lo saben, a merced del enemigo. Si tú eres una oveja, no te alejes del rebaño, mantente, haz el trabajo de tu pastor, un trabajo más exitoso. El tema de hoy no solo nos va a enseñar sobre el ministerio del pastor, sino también nos va a enseñar en parte cómo discernir la diferencia entre un buen pastor y un falso pastor, un asalariado. Vamos a entrar entonces a la parte fundamental del ministerio pastoral. ¿Cuál es el propósito del ministerio del pastor? Principalmente es guiar las ovejas. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. El propósito principal del ministerio del pastor es el mismo que el de un pastor natural de ovejas: guiarlas. Solo que el pastor en el ministerio pastoral guía a las ovejas de Dios, los miembros del cuerpo de Cristo, de su iglesia local. Pero ser pastor es más que solo liderar. Hay una característica que debe tener el pastor como guía, como líder de las ovejas, y él debe tener un corazón conforme al de Dios. O sea, liderar con un corazón conforme al corazón de Dios. En 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Algunas personas tienen la capacidad de liderar, no vamos a negárselo, pero no tienen el corazón para liderar. Son falsos pastores. Sí se meten a pastores, pero no tienen la esencia que realmente los hace pastores. Son líderes comunes. Para ser un pastor que guía a las ovejas, debes tener un corazón conforme al corazón de Dios. Si tú ves a David y a Saúl, ambos eran líderes del pueblo de Dios. Ambos eran pastores del pueblo de Dios, porque los líderes, los reyes, eran llamados pastores, y Dios prometió dar pastores conforme a su corazón, y eso fue lo que hizo cuando escogió a David, y eso es lo que Él hace cuando escoge un pastor para ponerlo sobre su iglesia. Lo que pasa es que muchas veces Dios no los escoge, los escogemos nosotros. Los escoge la denominación, los escogen los líderes y los ponen de pastores, pero no tienen el corazón conforme al corazón de Dios. Directo al fracaso. La iglesia va a sufrir, porque ese no es un pastor, ese es un asalariado. No porque tenga un salario, sino porque no le importa las ovejas. Eso es lo que Jesús dice. No le importan las ovejas, porque no son suyas, porque no tiene el corazón, porque no las ama, porque no son sus hijos espirituales. Él está ahí solamente por la ganancia que le reditúa el ser pastor. Probablemente no tiene ninguna vocación y no sirve para ningún empleo, y toma el pastorado como el asunto más fácil para poder vivir de la iglesia. Pastores sin corazón conforme al corazón de Dios. David y Saúl eran pastores, pero lo que los separaba, lo que los distinguía era su corazón. Eso es definitivo. Si usted ve, ambos pecaron, pero lo que diferenció a cada uno fue lo que hicieron después de que hubieron pecado. Saúl desvió la culpa hacia los demás, le echó la culpa a todos y mintió, mientras que David reconoció su pecado y se arrepintió delante de Dios. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eso significa tener un corazón y una vida en armonía con el Señor. Lo que es importante para Dios es importante para ti. Lo que le preocupa a Dios te preocupa a ti. Lo que Dios ama, tú lo amas también. Lo que Dios rechaza, tú lo rechazas. Un corazón conforme al de Dios es un corazón humilde, obediente, fiel, devoto, y que siempre está inclinado al sometimiento, al rendimiento a Dios. Un pastor guía al pueblo de Dios con un carácter conforme al corazón de Dios. Lidera con humildad, lidera con fidelidad, lidera con devoción, con entrega, con pasión al Señor. Lidera no como alguien que ha alcanzado perfección, sino como alguien que modela para sus ovejas, para que ellas conozcan el camino del arrepentimiento. El primero que se arrepiente es David. El primero que se arrepiente es el pastor conforme al corazón de Dios. Se arrepiente honestamente cuando falla. Así que la principal labor del pastor es guiar, es liderar, pero con un corazón conforme al de Dios. Si no tienes eso, entonces no puedes. Eres un líder, pero no eres un pastor. No tienes el ministerio pastoral. Examina tu corazón.
Un segundo punto. La obra del pastor es alimentar a las ovejas. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. La obra del pastor es alimentar con conocimiento, con ciencia y entendimiento, inteligencia. La razón por la que tantos creyentes, tantas ovejas se meten en problemas es porque no están siendo alimentados por un verdadero pastor. Están desnutridos o están comiendo de demasiadas mesas y tienen una mezcla de alimentos que solamente han traído confusión y más preguntas a sus vidas. En fin de cuentas, son inmaduros espiritualmente y no tienen el crecimiento correcto. Usted necesita entender que la obra del pastor es alimentar al pueblo de Dios con conocimiento y entendimiento de su palabra. El pastor debe ser un estudioso de la Escritura. Debe ser un hombre que busque la revelación del Espíritu Santo para traer la enseñanza de la palabra, que nutra a sus ovejas y que les dé calidad, crecimiento. Debe hacerlo con inteligencia, con entendimiento de esa palabra, para que sus ovejas estén fuertes y bien nutridas. En Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí no se trata de pavor, de terror, cuando se habla del temor del Señor, sino se está hablando, el temor de Dios se refiere a la adoración, a la conciencia de adoración que el creyente le debe a Dios por ser su Señor. Adoración y obediencia. Eso es el temor de Dios. Te puede decir que tú eres una persona temerosa a Dios cuando reconoce a Dios por lo que Él es y le obedece porque es su Señor. Ese es el temor de Dios, no el miedo, el pavor o el terror. Y la obra del pastor es alimentar. Eso de alimentar tiene que ver con enseñar, con guiar, con capacitar, con ordenar al pueblo, para que el pueblo esté preparado enteramente para adorar a su Dios y a obedecer la palabra de su Señor. Cuando una iglesia adora con pasión, enseñada a adorar a Dios y obedece su palabra, son dos características que hacen un pastorado de calidad. Estás cumpliendo una de tus funciones principales cuando enseñas a tu iglesia a adorar y a obedecer la palabra del Señor. Hay que apacentarlas, llevarlas a ese temor de Dios. Cuando el Señor habla en Juan 21:16, le dice a Simón: hijo de Jonás, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Qué característica tremenda. El pastor es alguien que ama al Señor sí o sí. No hay otra forma. Si tú tienes a alguien que es tu líder en tu iglesia, pero no ama al Señor, no tienes un pastor. Seguramente su corazón tampoco es conforme al corazón de Dios. Y seguramente tú eres parte de una congregación que no adora ni obedece a Dios. Pero esa es la labor de un pastor. Si tenemos una iglesia así,
Gloria a Dios por esos pastores. Esos son los pastores que el Señor ha constituido. Los demás son constituidos por los hombres, o ellos supieron introducirse y hoy están ahí en las iglesias. Son a los que Jesús se refiere como lobos rapaces vestidos con piel de oveja. Se hacen pasar por pastores. Pero usted conozca, mire, porque la obra del pastor es muy clara. Una tercera distinción, una encomienda y preocupación del pastor, una preocupación fuerte del pastor es lo que el Señor le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. El cuidado de las ovejas. Volvemos entonces a recordar Juan capítulo 10, 11 y 13, donde Jesús trae el distintivo más desafiante de alguien que se llama pastor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tenemos que empezar a abrir los ojos. El buen pastor da su vida, se sacrifica por las ovejas. Tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Ama a Jesús. Lo ama. Y las ovejas que Él tiene las considera propias. Se han ganado con el fruto de su trabajo, con el fruto de sus ministerios. Así que el propósito del pastor es guiar a las ovejas con un corazón conforme al de Dios. La obra del pastor es apacentar las ovejas con conocimiento y entendimiento. Y finalmente, la encomienda y preocupación del pastor es el cuidado de sus ovejas. Mucha gente tiene el título de pastor, pero no tienen el corazón de pastor, ni el conocimiento del pastor, ni el corazón de cuidado del pastor. El ministerio del pastor se despierta, se pone alerta cuando ve venir al maligno, cuando ve venir al lobo, al diablo, que Jesús dijo que solo viene para robar, matar y destruir. Eso alerta cuando alguien, el maligno, algo empieza a ocurrir para dañar las ovejas. Eso enardece al pastor, porque el pastor está para cuidar el rebaño, para protegerlo contra la mano del maligno. Está vigilante de ellas. Se queda en el muro para cuidar y advertir a la gente del peligro. Se sacrifica porque Él es el protector de las ovejas. Si Él no las protege, ¿quién las va a proteger de tantos lobos rapaces que llegan a las iglesias, que a veces ni llegan, solo están viendo cómo dañan la iglesia? Qué hermoso, hermoso y qué inspirador es el Salmo 23. Por eso terminamos el capítulo del pastor cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia,
por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la descripción del pastor. Esta es. Si eres un pastor, pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí, y que tu iglesia, que tu gente, tus ovejas puedan sentirse bendecidas porque tienen un pastor. Y acuérdate de las palabras de Pedro en el capítulo 5, versículo 2 al 4, que es una advertencia y algo que no debe olvidar ningún pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios los bendiga, pastores, conforme al corazón de Dios. Los maestros, el ministerio del maestro. ¿Qué es un maestro? A partir del Nuevo Testamento y conforme al ministerio de Efesios capítulo 4, verso 11. Un maestro es alguien llamado y constituido por el Señor. Tiene una vocación de llamado. No es un maestro como el maestro secular. No. Es un maestro por llamado. Es una capacidad espiritual. Una capacidad. Es un don de Dios. El maestro está dotado de una manera evidentemente sobrenatural por el Espíritu Santo para entender con más claridad y revelación la palabra de Dios, que ese es su tema. Un maestro en el ministerio de Jesús no es comparado en ninguna forma con el maestro secular, con el maestro de profesión. No, es el maestro conforme a la Escritura, es un hombre llamado, dotado para enseñar de tal manera que los creyentes sean edificados, sean capaces de entenderle y que el alumno, la oveja, sepa que aprendió, que entendió algo, que la luz se le hizo en la vida, que la oveja lee la palabra y muchas cosas no entiende, pero viene el maestro y el maestro explica y dice: oh, ya lo entendí, ya lo entendí. ¿Cómo le daba yo tantas vueltas hasta que usted vino y me lo enseñó? Un maestro es alguien que el Espíritu de Dios le da esa capacidad para entenderla y para enseñarla, de tal forma que los que lo escuchan sean capaces de entender y sean edificados. La palabra maestro conlleva el sentido de alguien que es un instructor. Esa es la palabra que se usa, didascalos. Tiene el sentido de que el maestro es un formador, alguien que es capaz de crear un ambiente donde sus alumnos aprenden la palabra de Dios, aprenden valores y principios eternos. Entonces, un maestro en el ámbito ministerial es alguien que
tanto predica como enseña y se enfoca en comunicar la verdad bíblica a través de la enseñanza y la capacitación, que tiene un enfoque hacia la transformación de sus oyentes. No es alguien que simplemente cubre la necesidad de enseñanza o de una clase o de una materia como el maestro secular. Él no. La labor del maestro no concluye. La labor del maestro es continua y tiene que ver con la transformación dinámica de la iglesia, de sus alumnos. El maestro con un ministerio conforme a Efesios capítulo 4, 11, es alguien que está siempre preocupado y formando a la gente. Su enseñanza es para formar, no es para que tengan conocimiento simplemente. El maestro busca la transformación. Si usted ve a un maestro con un llamado, el ministerio del maestro se enfoca en crear un ambiente, una cultura que asegure que las personas crezcan en el conocimiento, en la comprensión, en la aplicación y la pasión por las escrituras. Los maestros con ministerio son apasionados por la escritura y ellos buscan que la palabra se implemente, que los alumnos apliquen cada enseñanza a su vida práctica. El gozo del ministerio del maestro, el gozo de aquel que tiene ese ministerio es ver cómo sus alumnos van siendo transformados, van mostrando el aprovechamiento y van mostrando el uso de herramientas capaces de hacer las obras de Dios, verlos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Eso significa que el objetivo del ministerio del maestro, escucha bien esto, lo voy a subrayar, no es la educación ni la información. El objetivo del maestro no es la educación ni la información. Este tal vez sea el objetivo de un maestro de secundaria, preparatoria, etcétera, pero no de alguien que tiene un ministerio espiritual como el ministerio del maestro. El objetivo del maestro es la iluminación, la revelación y la transformación de los hijos de Dios. Son objetivos más altos, objetivos importantes, objetivos espirituales, objetivos que vienen precisamente con el llamado. Si tú eres un maestro que solamente estás ocupado en la educación y la información, tú no eres un maestro conforme al ministerio de Efesios 4:11. Eres un maestro común, porque el maestro al cual se refiere Pablo es alguien cuyo objetivo es la iluminación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar la voluntad de Dios, para que vengamos al conocimiento más profundo de las verdades de la palabra y que esas verdades nos sean reveladas. Que vengamos a un entendimiento espiritual y todo eso vaya transformando nuestras vidas. ¿Cómo se necesita un maestro conforme a Efesios 4:11 para que nuestra iglesia esté llena de gente transformada, con iluminación y revelación de la palabra, listos para ponerla en práctica para el regocijo del verdadero maestro instituido por el Señor? Gloria a Dios. El maestro entonces
entre otras cosas, también inspira y desarrolla a más maestros, para que haya más maestros, no él solo. Él busca el discipulado y la reproducción. Él busca gente con ministerio de maestro, inspirarlos y al mismo tiempo enseñar y edificar a la iglesia, a los creyentes. Así que lo primero que un maestro hace, se ubica en el mandato de los 5 ministerios, y entonces él desarrolla los dones de enseñanza en la demás gente, en la iglesia. Ellos saben que se necesitan maestros con llamado y van a discipular a otros y les van a ayudar a crecer en su habilidad para entender y comunicar las verdades de Dios. Son gente que va a buscar a otros para que sean idóneos también para enseñar a otros. Así como Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, en su papel de maestro, tenía que enseñar, pero con la conciencia de que se vayan levantando más maestros idóneos para enseñar también a otros. El ministerio del maestro está dirigido hacia eso. Busca más maestros porque sabe que hace falta maestros conforme al corazón de Dios. El maestro integra la doctrina con la práctica. No es alguien que va a enseñar doctrina solamente. Para el maestro, la revelación de lo que está escrito en la palabra es muy importante. El maestro se preocupa por una teología y por una doctrina correcta. La preocupación de un maestro entonces no solo es académica o intelectual, sino que su preocupación es que las personas conozcan las escrituras de una manera revelada, pero que al mismo tiempo sea práctica. No que quede solamente a nivel mental, intelectual. Un maestro del Señor, un maestro de ministerio quiere ver personas moldeadas por la palabra enseñada. Esa es su carga. Porque para un maestro el cristianismo no es solamente doctrina, es también práctica. El maestro enseña a sus alumnos a vivir día a día su vida en Cristo, para que realmente sea una vida auténtica. El maestro va a desafiar, más allá de la enseñanza académica, va a desafiar a la vida práctica. Es una combinación. Para él es inútil que te sepas la Biblia, pero que no la pongas en práctica. Él va a buscar la integración, y tú también. Un maestro cambia la manera en que se ve el mundo. El maestro va a afectar tu vida y la va a llevar conforme a la vida que Dios planea para ti. Nosotros venimos del mundo y tenemos que ser transformados. El maestro se encarga de producir esos cambios, cambiar tu manera de ver el mundo y sus modelos, sus estilos. Porque el cristianismo tiene un marco esencial y una visión del mundo
que los discípulos tienen que hacerse conforme a la visión de la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debe ser la vida del ser? ¿Cómo debemos vivir mientras estamos en el mundo? Ya no como aquellos que estábamos perdidos. Y ese es el trabajo del maestro. El maestro te va a enseñar esas verdades que te van a desafiar a vivir una vida diferente a la vida que vive el mundo. Tal como Jesús dijo: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y la enseñanza del ministerio del maestro, la enseñanza de un maestro con ministerio, va a estar ocupada en moldearte y enseñarte el estilo de vida que Dios quiere. Cuando más conoces la enseñanza de un hombre de Dios con este ministerio, entonces te darás cuenta de que las cosas son muy diferentes, porque el maestro ayuda a los creyentes a ver el mundo como Dios lo ve. Así como Dios ve el mundo, así comienzas tú a verlo cuando eres capacitado, equipado, vas procesando y reconstruyendo tus valores mundanos que traías para ahora ser conformado a los valores y principios de Dios. Al maestro le importa mucho eso. No es alguien que solamente va a dar su clase y va a esperar su quincena y su paga, y eso es lo que lo pone feliz. A un maestro común lo pone feliz cuando llega la quincena, pero a un maestro del Señor, de esos que Él constituyó, lo pone feliz cuando ve tu vida transformada y cuando ve que estás viviendo conforme a la vida que Dios diseñó para ti. Bendito sea Dios. Mira, un maestro es creativo en los recursos de aprendizaje. Cuando tú ves un maestro con ministerio, ellos de alguna manera crean, se las ingenian para presentar sus enseñanzas. Tienen recursos para que te conecten con su enseñanza, te conecten con el propósito por el cual están enseñando, recursos para que te inspiren, te eduquen, te iluminen el entendimiento y después de una clase de ellos tú salgas edificado. Los maestros con llamado usan las mejores herramientas, símbolos, historias, ilustraciones para que te ayuden a aterrizar las ideas, que la palabra penetre y se anide en tu corazón y en tu mente y salgas para vivirla. Que sepas que no solamente fue para que aprendas algo, sino para que vivas lo aprendido. Si tú tienes un maestro de este tipo, tú vas a ser una persona que te va a apasionar la palabra también. Vas a desear ser como tu maestro. Un buen maestro inspira a sus alumnos a ser como él. ¿Cómo entiende la palabra? Y vas a estar orando para que Dios te dé el entendimiento que le da el maestro. Y no dudes que pronto, cuando este maestro sea jubilado o pase a la presencia del Señor, el que sigue seas tú, porque tú te estás formando conforme al corazón. Bástele al discípulo ser como su maestro. Esa es la mayor honra, más que la quincena. Ese es el motivo de mayor gloria y alegría de un maestro. Así que los maestros comparten la palabra con sabiduría, con ciencia, con inteligencia y buscan siempre aplicar la escritura
de manera correcta. Eso ayuda a que la gente de la iglesia vaya madurando espiritualmente. Y déjeme concluir diciendo, sin la influencia de una enseñanza saludable que brinde comprensión de las escrituras y que ayude a las personas, a los creyentes a crecer y madurar en el Señor, una iglesia no podrá ser capaz de equipar a la gente ni convertirse en un centro de enseñanza trascendente y centrada en el Señor y en la doctrina. Será un lugar de debilidad, un lugar muy fácil de desviarse y seguir en pos de enseñanzas de hombres, enseñanzas de demonios. Necesitamos una iglesia con maestros llamados por Dios, constituidos por el Señor, que no solamente tengan fortaleza en el conocimiento de la palabra, sino que sean fuertes. Necesitamos una enseñanza que logre complementar y que se pueda enseñar todo el consejo de Dios revelado por el Espíritu Santo al maestro. Que toda la escritura sea el manual de instrucción, de alimento, de guianza, de revelación, que ayude a la transformación y madurez de los creyentes. Así que, mis amados, eso nos hará fuertes. Eso hará que nuestra iglesia pueda vencer las divisiones, pueda vencer a los infiltrados que tratan de dañar la obra de Dios. Así que necesitamos pastores conforme al corazón de Dios, listos para apacentar la grey, y maestros que lleven a la iglesia a las profundidades reveladas de la palabra, y que esa palabra transforme la vida de los creyentes, y tengamos una iglesia firme, sólida y lista para la venida del Señor. Dios los bendiga mucho. Esperamos haberlos edificado. Para el próximo miércoles iniciamos una nueva serie, la misión del Espíritu Santo. Y el primer punto va a ser guiar. Él os guiará. Dios los bendiga mientras tanto, en el nombre del Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.